En este video vamos a ver qué es el direccionamiento IPv6. Primero recordemos qué es el direccionamiento IPv4. En IPv4 tenemos 32 bits que nos sirven para representar una dirección IP. Esos 32 bits los dividimos en 4 grupos que se conocen como octetos. ¿Por qué octetos? Porque cada uno de estos grupos tiene 8 bits, como lo vemos aquí en este ejemplo, en la representación en binario. Recordemos que si transformamos esto a decimal, lo vemos de la siguiente manera. Con 8 bits podemos tener hasta 255 en decimal. ¿Qué es lo que sucede con estas direcciones IPv4? En total tenemos 2 elevado a la 32. Es la cantidad de valores que podemos tener con esta combinación. Podemos tener hasta aproximadamente 4.000 millones de direcciones únicas en IPv4. Suena un valor grande, sin embargo, hoy en día ese valor ya no es suficiente para la cantidad de dispositivos que están conectados a Internet. Por lo tanto, se creó el direccionamiento IPv6, donde vamos a utilizar 128 bits para representar una dirección IP, en este caso IPv6. Esos 128 bits están divididos en 8 grupos. Cada uno de estos grupos en binario va a tener 16 valores, 16 bits. Esto se conoce como un exteto. Entonces vamos a tener 8 grupos de 16 bits. Con esto podemos tener una combinación total de 2 a la 128, que es aproximadamente 3.4 por 10 a la 38 direcciones únicas. Es decir, 3.4 seguido de 38 ceros. La cantidad de direcciones IPv6 que tenemos es prácticamente ilimitada. Aquí vemos un ejemplo de cómo se vería esto en binario y cómo se vería en hexadecimal. Cada uno de estos extetos, de estos 16 bits, representa los valores que vemos aquí en hexadecimal de la siguiente manera. Estos que estamos viendo aquí en rojo representarían el primer grupo que tenemos acá. Si tenemos 16 unos en binario, en hexadecimal serían 4 F. Vamos a ver esas Fs de dónde salen. Vemos aquí un ejemplo. Si tomamos los últimos 4 valores en este exteto, estos 4 unos de acá, nos van a dar esta última letra F de aquí. ¿De dónde sale eso? Con 4 bits, las combinaciones posibles de 4 bits, 4 bits pues son 4 valores en binario, entonces podemos tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y continuar así haciendo todas las combinaciones posibles como vemos aquí en esta tabla. Si hacemos eso, ¿qué vamos a obtener? Con estas combinaciones, como lo acabamos de mencionar, tenemos 16 valores posibles. Si tenemos todos ceros, tenemos un 0, aumentamos un 1, en hexadecimal tenemos un 1, tenemos un 2 después, seguimos aumentando un 1 hasta que llegamos al 9. Está representado en binario por 1, 0, 0, 1. ¿Qué pasa después? Después del 9 vamos a utilizar la letra A, después la letra B, continuamos así hasta la letra F. Estos son los números en hexadecimal que nos sirven para representar hasta un valor de 16. De 0 hasta la F tenemos 16 posiciones. ¿Cómo se vería entonces una dirección IPv6? Vamos aquí un ejemplo. Y hay 3 formatos que podemos utilizar para representar esas direcciones IPv6. Uno se conoce como el formato preferido, simplemente es el nombre que se le dio, no es que sea mejor que otra representación, es simplemente un nombre. Tendríamos aquí en el primero, recuerden que ahora tenemos 8 grupos. En el primer grupo, el valor en hexadecimal, recuerden, este no es un valor en decimal, este no es el 2001 en decimal, sería el valor 2001 en hexadecimal, el 0DB8, el EF01, el 2345, 0678, 0910, 4As y 4Bs aquí. Otro formato es simplemente omitir los ceros iniciales. En donde tenemos un 0 inicial, aquí en esta casilla, entonces 0DB8 se convierte en DB8. Y lo mismo en estos dos que siguen acá. El 0678 se convierte en 678 y el 0910 en 910. Solo podemos omitir los ceros iniciales, es decir, los ceros que están a la izquierda, igual que en los valores que en los números decimales. Solo podemos quitar los que están a la izquierda, nunca los que están a la derecha. Y otra forma es el formato comprimido, que es el más común, como lo vamos a ver representado con 2 puntos. Cada uno de esos extetos se divide con 2 puntos, como lo vemos aquí. Entonces tendríamos 2001, 2 puntos, DB8, omitimos los ceros iniciales, 2 puntos, EF01 y continuamos. ¿De acuerdo? Sin embargo, este formato comprimido también tiene una opción y es cuando tenemos muchos ceros en una dirección IPv6, la podemos omitir. Veamos un par de ejemplos. Tenemos aquí en formato preferido, de nuevo 2001, 0DB8. Aquí tenemos 4 ceros, listo, y estos otros valores que tenemos acá. Veamos qué pasa aquí en este caso, en el formato donde metimos los ceros iniciales, tenemos un 0 inicial acá, listo, y en este caso tenemos 4 ceros, lo representamos con un 0 únicamente. Pero ¿qué pasa con el formato comprimido? Vamos a utilizar algo que se conoce como los 2 puntos. ¿Qué quiere decir
¿Qué quieren decir estos dos puntos? Que en, en esos, en esos extetos que hagan falta, todo va a estar relleno de ceros. Como podemos ver aquí, tenemos un exteto, tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces solo me hace falta uno. Y eso implicaría que todos los valores que estén aquí serían 0. ¿De acuerdo? Ahora, veamos este ejemplo donde tenemos muchos más ceros aquí en este ejemplo. Tenemos F80, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 extetos en el que todos son ceros. 0, 1, 0, 1 y 4, 1. De nuevo, el formato en el que se emiten los ceros iniciales, simplemente todos estos se convierten en 0 y le quito el 0 inicial a este valor de aquí. Pero en el formato comprimido va a ser mucho más sencillo. Tenemos lo siguiente, vamos a verlo por partes. Tenemos el primer exteto es el mismo FE8, 0. Luego tenemos 2 puntos, luego 1, 0, 1, 2 puntos y los 4 unos que tenemos al final. ¿Qué implica esto de acá? Ahí estoy viendo solo 3 extetos, ¿listo? Que son este de aquí, este de acá y este de acá. Los 2 puntos dobles me indican que todo lo que está en el medio son ceros. Ya sé que tienen que ser 8 grupos, por lo tanto, ahí hay 5 grupos que hacen falta en el que todos van a ser ceros, ¿de acuerdo? Veamos entonces un ejemplo. Vamos a guiarnos por este ejemplo de Cisco. En esta actividad tenemos un par de routers, el router 1 y el router 2. Cada uno de ellos está conectado a 2 switches en los que cada uno de esos switches tiene una PC conectada. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta actividad? Nos dan una dirección IPv6, ¿de acuerdo? Y tenemos que asignar las subredes. Esa va a ser la subred IPv6 y a cada uno de estos enlaces vamos a asignarle un direccionamiento IPv6 y también vamos a definir la dirección IPv6 de los routers en este caso. Para los computadores no lo vamos a hacer, se va a hacer de manera automática. ¿Cómo lo hacemos entonces? Para hacer el enrutamiento en IPv6 es mucho más fácil que en IPv4. Como vimos, tenemos una cantidad casi que ilimitada de direcciones IPv6. Por lo tanto, el enrutamiento va a ser mucho más sencillo. No tenemos que preocuparnos por la cantidad de direcciones IPv6 que estemos ocupando. Veamos aquí cómo se hace el enrutamiento. En una dirección IPv6 ya está pensada para hacer subredes. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que los primeros 48 bits, esto representaría los 3 primeros grupos, se conocen como el prefijo de routing global. Esto ya viene fijo. Esto nos lo da, en este caso, el proveedor de servicio de Internet y ya estaría fijo. ¿De acuerdo? Lo que tenemos aquí con este color morado. Luego, los siguientes 16 bits son el identificador de subred. Con este es con el que vamos a hacer las divisiones en subredes. Y los 64 restantes son los de interfaz, que son los que nos sirven para asignar host. Todos estos 64 bits que tenemos aquí los podemos asignar a los diferentes hosts que vayamos a tener en esta red. Entonces veamos el ejemplo con este direccionamiento IP que tenemos aquí. ¿Listo? Recordemos que tenemos este direccionamiento IP 2001, 2.db8, 2.acad, 2.00c8, 2.2./64. Este /64 que implica que tenemos todos estos 64 bits en realidad para identificar a la red. Veamos entonces utilizando este mismo código de colores lo que acabamos de mencionar acá. Los primeros 48 bits nos sirven para el prefijo de routing global. ¿Por qué aquí hay 48? Porque recordemos que cada uno de estos grupos está representado por 16 bits. Aquí tenemos 16, 32, 48. Y esos van a ser fijos, no van a cambiar. Ahora, los siguientes 16 bits, que sería este cuarto exteto en este caso, son los que nos sirven para asignar subredes. ¿Listo? Y 2 puntos, significa que todo es ceros. Todo esto de aquí para acá nos van a servir para asignarle una dirección IPv6 a un host. Lo ponemos en el formato largo. Esto se vería de la siguiente manera. Entonces, estos 3 primeros valores no van a cambiar. Aquí voy a ir aumentando para crear una nueva subred. Y todos estos son los valores que tengo para asignar host. ¿Cuál sería la cantidad de hosts disponible en esta subred? Sería 2 elevado a la 64. ¿Listo? 64 sale de aquí como vimos porque son 64 bits. Es aproximadamente 1 por 10 a la 19. 1.9 seguido de 19 ceros. La cantidad de host que puedo asignar ahí es muy grande. Entonces, volvamos al ejemplo. Aquí, basándonos en este código de colores que tenemos acá, vemos esta red que hemos creado acá. ¿Listo? Entonces, la red roja va a ser la red que va del router 1 por la interfaz Gigabyte 00, interfaz amarilla de ese router 1 a la interfaz Gigabyte 01 del router 2 por la Gigabyte Ethernet 00. Sale pues esta
esta LAN en naranja y esta subred acá azul sería la que sale del router 2 por la Gigabyte 01. Y finalmente pues tenemos el direccionamiento de subred entre los dos routers. ¿Qué nos pide entonces el ejercicio? Vamos a asignar la primera IP en la subred de la interfaz LAN del router, pues ya nos da el ejemplo, y asignar las direcciones locales. Bueno, asignar las direcciones locales de vínculo ya lo vamos a ver. Pero primero, bueno, vamos a determinar cuáles son las redes, las subredes y el esquema de direccionamiento. ¿De acuerdo? Va a ser muy sencillo. Como acabamos de ver, simplemente tengo que ir aumentando este cuarto grupo, que es el cuarto exteto. Vamos a ir aumentándolo para ir asignando el direccionamiento. Entonces, yo copio este valor de acá para la siguiente subred que debe aumentar. Y nos vamos a ese cuarto exteto. Después del, aquí pues va a aumentar un valor. Después del 8 que sigue el 9. Me voy a la siguiente red. Después del 9, ¿qué seguiría? Después del 9 nos sigue el 10. Recordemos que estamos en hexadecimal. Que sigue después del 9, sigue la A. Entonces voy a cambiar esto por una. Aquí las mayúsculas y las minúsculas no influyen. ¿De acuerdo? ¿Qué seguiría después de la A? Pues sigue la B. Perdón, sigue la B. Y finalmente tendríamos aquí en la última subred tendríamos la C. ¿Listo? Entonces, ¿qué cambia? Recordemos, solo cambia en este grupo de acá, en el cuarto grupo. Y en este va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque ya vienen las direcciones IPv6 definidas de esta forma, en que este es el grupo que vamos a utilizar para crear nuevas subredes. Entonces simplemente aumentamos un valor ahí. De 00C8 pasa a 00C9. De 00C9 aumentamos un valor en hexadecimal. Tenemos 00CA, 00CB y 00CC. Una vez ya hemos definido las direcciones de subred de cada una de estas 5 redes, vamos a asignar las IPs a cada uno de los routers en sus diferentes interfaces Gigabyte. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, recordemos el router 1, ya nos dieron la dirección 00, Gigabyte 00, es la primera subred que teníamos asignada. Y asignamos la primera dirección IP disponible. Lo que cambia aquí, acá teníamos 0, acá vamos a tener 1. Recordemos, si lo hemos representado aquí, es como si yo tomara esto y pongo un 1 al final. Perdón, un 1 al final. Listo, esta sería la primera IP disponible. ¿Cómo hacemos entonces con el router 1 con el Gigabyte 01? Recordemos que está en la red amarilla. Tomamos este valor y la primera IP disponible simplemente cambiamos aquí por un 1. ¿Listo? Por un 1. Bien. Vamos ahora al puerto serial. El puerto serial es esta red que la habíamos definido aquí en verde, que sería esta dirección de acá. Entonces copiamos esta red acá y la siguiente dirección IP disponible simplemente en vez de 0 aquí también sería un 1. Ahora vamos con el router 2. Tenemos el router 2 en la Gigabyte de Ethernet 00, la que está conectada a esta red naranja de acá. Entonces copiamos su dirección IP y en vez de 0 aquí sería un 1. Ahora la Gigabyte Ethernet 01 es la que está conectada a la red azul. Esta es la dirección IPv6 que hemos definido para esa red azul. Aumentamos un 1. Y finalmente tenemos de nuevo el enlace punto a punto entre los routers, que es la red verde que hemos definido acá. Pero recordemos que de esta ya tomamos la primera dirección disponible. La tomamos aquí. Entonces, ¿qué haríamos? Vamos a tomar simplemente la siguiente dirección IP disponible. Y en vez de la 1, sería la 2. ¿De acuerdo? Es como si acá, entonces, tomáramos pues la siguiente dirección IP disponible, que sería aquí la 2. Recordemos que con nuestro formato comprimido, son 2 puntos, que son los que tenemos acá, hasta donde haya un valor diferente. Y así, de esta manera, es como se hace el direccionamiento IPv6.